Buenos días a todos, mi nombre es Laura Pérez y junto a mi compañera Abigail vamos a presentar nuestro trabajo de fin de especialidad titulado Resultados perineales en segundos partos y factores de riesgo asociados. Este es el índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación y vamos a comenzar centrándonos en la introducción. La atención centrada en la mujer ha sido reconocida como un indicador de calidad en los servicios de maternidad. La mayoría de los aproximadamente 140 millones de nacimientos que ocurren a nivel mundial al año son en mujeres que no presentan factores de riesgo. El indicador de resultados que se ha utilizado para medir la salud materna es el de morbimortalidad relacionada a complicaciones del embarazo, parto o posparto. Entre las complicaciones obstétricas más frecuentes generadas durante la atención del parto se encuentran los traumas o desgarros perineales. El trauma perineal se define como cualquier daño ocasionado en la zona genital durante el parto, pudiendo producirse de manera espontánea o de forma intencionada mediante una incisión quirúrgica que recibe el nombre de episiotomía. Es decir, se trata de una lesión caracterizada por la pérdida de continuidad que se produce en las partes blandas del canal del parto. En cuanto al trauma perineal espontáneo, según la zona afectada, podemos hablar de trauma perineal anterior, el cual hace referencia a una lesión de los labios vulvares, la vagina anterior, la uretra o el clítoris, y por lo general se asocia a una escasa morbilidad materna. Por otro lado, tendríamos el trauma perineal posterior, que hace alusión a cualquier lesión producida en la pared vaginal posterior, en la musculatura perineal o en el esfínter anal. La clasificación descrita por Sultan en 1999 recoge las siguientes lesiones: desgarros de primer grado, aquellos que afectan únicamente a la piel perineal o a la mucosa vaginal; desgarros de segundo grado, cuando dicha lesión no solamente afecta a la piel y a la mucosa vaginal, sino que se extiende hasta la musculatura perineal; los desgarros de tercer grado, en los que se implica el complejo del esfínter anal y se pueden subdividir en tres categorías: desgarros 3A, cuando la afectación del esfínter anal externo es menor de un 50%, desgarro 3B, cuando la afectación del esfínter anal externo es mayor de un 50%, y desgarro 3C, cuando están involucrados tanto el esfínter anal interno como el externo. Por último, tendríamos los desgarros de cuarto grado, que comprenden el complejo del esfínter anal y el epitelio anal. Estas dos últimas lesiones, los desgarros de tercer y de cuarto grado, en las que existe una afectación del esfínter anal, también reciben el nombre de trauma perineal severo u oasis. Estas lesiones son una importante causa de morbilidad en la población obstétrica. De hecho, hasta la mitad de las mujeres que con dichas lesiones reportan incontinencia anal a largo plazo y otros síntomas anorrectales, como dolor perineal crónico, dispareunia, prolapso genital o disfunción sexual, e incontinencia urinaria o fecal. El trauma perineal suele ser mayor en el primer parto, pero también existen otros factores demográficos, obstétricos y clínicos asociados a estas lesiones, como pueden ser el peso fetal, el tipo de parto, el tiempo del expulsivo, la presencia de episiotomía, la presentación o la posición fetal y determinados factores maternos como la etnia, la edad, la paridad, el estado nutricional deficiente o, por el contrario, presentar obesidad y padecer diabetes gestacional. Asimismo, también existen algunas intervenciones encaminadas a prevenir un oasis, como pueden ser el control de la salida de la cabeza fetal, la posición que adopte la madre en el momento del expulsivo o el uso de ventosa en lugar de forceps si se trata de un parto instrumental. Otras maniobras, como la protección perineal, no han conseguido demostrar su efecto protector, pero son usadas de forma rutinaria en nuestra práctica asistencial. Sin embargo, el uso de compresas calientes durante la segunda fase del parto sí ha demostrado tener un carácter protector frente al oasis. Centrándonos ahora en la justificación, la atención al embarazo, parto y posparto debe estar centrada en la mujer. Su participación en el proceso y en la toma de decisiones es una de las características presentes en los modelos de atención liderados por matronas. Sin embargo, hoy en día, este modelo de atención liderado por matronas y con una atención centrada en la mujer no está establecido ni estandarizado en nuestro país. Actualmente, la evidencia de la que disponemos no es concluyente en lo relativo a la recurrencia de oasis en un segundo parto tras un oasis en el primer parto.
Mientras que un estudio publicado en Escocia observó que las mujeres, después de un desgarro de tercer o cuarto grado, tenían 4 veces más probabilidades de repetir dicha lesión en partos posteriores, Harvey, en 2014, en su estudio, observó que el riesgo de recurrencia de oasis en segundos partos era el mismo que el de una nulípara en su primer parto. La tasa de oasis en Europa en la actualidad ronda en torno al 0,6 y 4,1%, mientras que en el UMIC la tasa de oasis en el 2022 fue de un 1,07%. Por todo ello, y dado que no hay ningún estudio en nuestra población relacionado con la recurrencia de oasis en secundíparas con oasis previos, pensamos que sería interesante conocer las tasas de oasis a lo largo de los años en el UMIC, así como los resultados perineales en secundíparas tras un oasis previo, y analizar todos los factores que pueden influir en dicho resultado perineal, para poder informar a las mujeres y adecuar las recomendaciones sobre la práctica asistencial, minimizando así el trauma perineal y, por tanto, la morbilidad a corto y a largo plazo de la población obstétrica de Gran Canaria. Para ello, los objetivos que se establecieron fueron los siguientes. Como objetivo general, conocer los resultados perineales que presentan las secundíparas tras un oasis previo. Y como objetivos específicos, analizar las tasas de oasis en el UMIC desde el año 2007 al 2022 y determinar si mayores tasas de oasis en secundíparas tras un oasis previo están relacionados con factores neonatales como el peso del recién nacido, las semanas de edad gestacional al nacimiento, la nacionalidad o edad materna, la presencia de episiotomía o episiotomía en el parto anterior, la posición que adopte la madre en el expulsivo, así como el tiempo del expulsivo, y el tipo de parto y la categoría profesional del asistente al parto. En cuanto al material y métodos, se trata de un estudio observacional descriptivo retrospectivo. La población objeto de estudio estuvo compuesta por las mujeres que dieron a luz en el UMIC desde enero del 2007 hasta diciembre de 2022 y que cumplían los criterios de inclusión establecidos. Con respecto a la unidad de estudio, se establecieron criterios de inclusión, exclusión y criterios de retirada, y se seleccionó la muestra siguiendo dichos criterios. Las variables de estudio que se establecieron fueron las siguientes que se muestran en la pantalla, algunas de ellas, las semanas de edad gestacional, el peso del recién nacido, la edad materna o el asistente directo. Para comenzar con la recogida de datos, se contactó en primer lugar con el Comité de Ética e Investigación de Gran Canaria para hacer constar el estudio de investigación y solicitar permiso para llevarlo a cabo. Se cumplimentó la solicitud de estudios de investigación de posgrado creada para dicho fin y se comenzó con la recogida de datos durante los meses de enero, febrero y marzo de 2023 a través del formulario de historia del parto disponible en el programa DRAO. Tras ello, se procedió al análisis de los datos y se plasmaron los datos en una hoja de cálculo de Excel. A partir de ella, se calculó la media, desviación típica, mediana y percentil 25 y 75, las variables cuantitativas, y se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para comprobar la normalidad de los datos en función del tamaño muestral. En cuanto a las variables cualitativas, se calculó la frecuencia y el porcentaje y se utilizó el test de Fisher para comprobar la relación entre las variables cualitativas. Se consideraron significativos aquellos p-valores inferiores a 0,05 y el programa estadístico utilizado para tal fin fue el R-Core-Team 2022. Por último, con el fin de garantizar la protección de los sujetos en el estudio, se solicitó la autorización al Comité de Ética e Investigación de Gran Canaria, como ya mencionamos. Se aseguró la privacidad y confidencialidad de los datos siguiendo la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente y la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales. El presente trabajo respeta los principios éticos fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki y en el Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. Además, respeta los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia establecidos en el informe de Belmont. El Código Deontológico de Enfermería fueron la base de las actuaciones de este trabajo. Una vez finalizado el estudio, se difundieron los datos con todos los asistentes a las jornadas de los trabajos de fin de especialidad de los residentes de matrona de la Unidad Docente Multiprofesional de Obstetricia y Ginecología de Las Palmas. Pasando a los resultados, si comenzamos con el análisis estadístico de la muestra, el estudio contó con 80.077 mujeres que dieron a luz entre el 2007 y el 2022,
De estas 80.077, tras criterios de inclusión, exclusión y retirada, nos quedó una muestra final de 263. Analizando el oasis recurrente vemos que no es estable ni tiene tendencia, siendo la tasa de oasis recurrente en nuestra muestra del 3,04%. Si separamos los tercer y cuarto grados en el primer parto, vemos que 121 fueron de cuarto grado, lo que equivale al 9,67% de los oasis y al 0,17% de todos los partos vaginales. Analizando las diferencias de los resultados en el segundo parto, podemos observar cómo aquellas que habían sufrido un cuarto grado tienen mayor tasa de recurrencia de oasis. En la siguiente tabla tenemos el análisis estadístico descriptivo de las variables cualitativas, destacando que, en cuanto al asistente directo, más del 60% fueron asistidas por matronas, como era de esperar. En cuanto a la postura materna adoptada en el expulsivo, más del 80% parieron en posiciones de sacro bloqueado, y en cuanto al tipo de parto, casi un 97% fueron partos eutóxicos, tanto cefálicos como podálicos. En cuanto al tiempo de expulsivo activo, podemos observar como más del 85% tuvo un periodo de pujos menor a 30 minutos. Y por último, en cuanto a la episiotomía previa, podemos observar como a más de 2/3 se les había realizado en el primer parto. Comenzamos con los objetivos que nos planteamos en el estudio. En el análisis de los resultados que presentan las secundíparas tras oasis previo, ninguna tuvo recurrencia de cuarto grado, pero sí de tercero en un 3,04%. La mayoría sufrió un segundo grado y se le realizó episiotomía a más del 30% de la muestra. En el análisis de la tasa de oasis general del UMIC en los años de estudio, desgranando un poco, de todos los partos, 79.019 fueron vaginales, de los cuales 1.251 tuvieron oasis, lo que equivale al 1,79%. Y podemos observar cómo la tasa se ha mantenido estable, observándose un descenso en el 2022 quedando en 1,07%. Para entender un poco cómo analizamos cada variable, debimos agrupar al máximo los valores debido al tamaño muestral en base a la morbimortalidad asociada a cada tipo de trauma, por lo que en los resultados perineo íntegro está junto a primer grado, segundo grado junto a episiotomía y el tercer grado queda individualmente. Venga. Según el tipo de parto, no encontramos relación estadísticamente significativa, pero podemos ver como los distóxicos podálicos o forces, el 100% tuvo un segundo grado o episiotomía, mientras que en los autóxicos, tanto cefálicos como podálicos, un 20% de perineo íntegro primero y un 3,1% de recurrencia de oasis. Según la edad materna, no encontramos relación estadísticamente significativa, pero observamos que a menor edad, mayor tasa de perineo íntegro primero en gran porcentaje, pero también un ligero aumento en la tasa de oasis recurrente. En el análisis de la nacionalidad, seguimos sin encontrar relación estadísticamente significativa, pero las europeas y latinoamericanas sufrieron un ligero aumento en la recurrencia de oasis, pero también mucho mayor tasa de perineo íntegro o primer grado. Según la posición materna, no encontramos relación estadísticamente significativa, pero nos llama la atención la tasa del 8% de oasis recurrente en posiciones de sacro libre. Según el tiempo de expulsivo activo, seguimos sin encontrar relación estadística significativa, pero sí que se observa que a mayor tiempo de pujos, mayor oasis recurrente y menor perineo íntegro o primer grado. Analizando el peso neonatal, continuamos sin tener relación estadística, pero sí que la gráfica nos muestra cómo aquellos de menor peso tuvieron mayor tasa de perineo íntegro o primer grado sin tener recurrencia de oasis. En cuanto a las semanas de edad gestacional, nuevamente no tenemos relación, pero sí observamos que en el rango de menos semanas, el 37-38 semanas de edad gestacional, obtuvimos mayor perineo íntegro o primer grado, así como un doblaje en la tasa de oasis con respecto a las de 41 a 42 semanas. En el uso de episiotomía, única variable con valores estadísticamente significativos, aquellas mujeres a las que no se les realizó la episiotomía tuvieron un 4,5% de oasis recurrente y un 29,5% de perineo íntegro primer grado. Sin embargo, ninguna de las que sí se les realizó episiotomía recurrió en oasis. En cuanto al uso de episiotomía en el parto previo, no encontramos relación estadísticamente significativa, pero sí vemos que aquellas a las que sí se les había realizado en el primer parto tienen mayor porcentaje de perineo íntegro o primer grado y un menor porcentaje de recurrencia. Para finalizar con la última variable, la categoría profesional del asistente, nuevamente no encontramos relación estadísticamente significativa, pero sí observamos cómo los EIRES tienen la mayor tasa de oasis recurrente con diferencia.
Continuando con la discusión, a pesar de que los oasis, sus factores asociados o de prevención y la episiotomía son temas de mucho interés, la literatura sobre la repercusión que estas lesiones podrían tener en partos posteriores todavía es muy limitada. Las mujeres con oasis previo tienen mayor riesgo de oasis recurrente. Aún así, nuestra población está dentro de las tasas publicadas o incluso por debajo, estando dentro de los estándares. La recurrencia de oasis no se vio asociada a ninguna variable analizada excepto al uso de episiotomía, y el estudio proporciona información de nuestro hospital hasta ahora no disponible. La bibliografía asocia mayor tasa de oasis a la etnia asiática. En nuestro estudio solo pudimos recoger la nacionalidad, ya que se extrajo de la historia clínica electrónica, por lo que esta variable tiene su sesgo. En cuanto a la edad materna, se relaciona con la composición del colágeno perineal, pero aunque a favor de la literatura observamos que las menores de 25 tenían mayor perineo íntegro primer grado, en contraposición sufrieron un mayor oasis recurrente. Y lo mismo pasó con las semanas de edad gestacional, que aquellas con menos semanas tenían mayor perineo íntegro o primer grado, pero doblaron la tasa de oasis a las de 41 y 42 semanas, a pesar de que la bibliografía nos indica que a mayores semanas peores resultados, razón por la cual nos deberíamos de replantear nuestra práctica clínica en base a esta incongruencia. En cuanto al peso neonatal no pudimos encontrar relación, pero los gráficos sí que iban acorde a la bibliografía. Y en cuanto a la categoría profesional, un estudio en 2022 afirma que los partos asistidos por matronas tienen un 50% menos de probabilidad de acabar en cesárea y un 40% menos de probabilidad de oasis. Nuestra muestra en secundípara está en contraposición, pero si analizamos todos los partos del UMIC del 2018 al 2022, podemos ver cómo, a favor de la bibliografía, si vemos que el facultativo tiene las mayores tasas de oasis multiplicando por 21 a los EIRES en el año 2021 en todos los tipos de partos. Pero si quitamos los forces, continuamos viendo cómo seguían multiplicando por 15 a los EIRES en la tasa de oasis en todos los partos eutóxico-cefálicos. En cuanto a la posición materna adoptada en el expulsivo, la bibliografía no está clara, ya que mientras que unos autores afirman que el sacro bloqueado genera mayor tasa de oasis, otros no encuentran relación, coincidiendo con nuestro estudio. Si bien es cierto que las 8 recurrencias de oasis que tuvimos todas estaban en posiciones horizontales, de las cuales 6 fueron con sacro bloqueado. En el caso del tiempo de pujas, al igual que con el peso neonatal, a pesar de no encontrar relación estadística significativa, sí que los gráficos van acorde a la bibliografía, indicando que a mayor tiempo de pujas, mayor tasa de oasis. Continuando con el tipo de parto, el force se asocia a mayor riesgo de oasis, pero las 8 recurrencias fueron en partos eutóxicos cefálicos, lo que nos pareció un poco loco. Si bien es cierto que nuestra muestra es de secundíparas con parto vaginal previo, lo que nos hace presuponer que tienen más probabilidad de parto eutóxico, además de contar en el UMIC con una tasa de eutóxicos cefálicos en torno al 80% y en nuestra muestra del 97%, como se nombró anteriormente. Si analizamos los resultados de todos los partos del UMIC del 2018 al 2022, sí podemos ver claramente cómo los forces tienen la mayor tasa de oasis con diferencias superando incluso el 9%. Pasando a la episiotomía, el rompedero de cabeza, la evidencia actual en cuanto a su recomendación en partos instrumentales no es concluyente, ya que mientras la OMS no recomienda de forma sistemática, otros autores en sus estudios concluyen que es un factor protector y las guías de práctica clínica sí la recomiendan. En nuestra muestra no encontramos asociación con la episiotomía previa, pero sí ponemos de manifiesto como un gran porcentaje la habían padecido, siendo la tasa de nuestra muestra mayor a la general del centro. Siendo la única variable con relación estadísticamente significativa, demostró que al realizarla en el segundo parto tras el oasis en el primero es un factor protector de recurrencia. A pesar de esto, su uso no está claro ni existe consenso, siendo importante recordar que, al ser un estudio observacional en general, sus resultados no constituyen evidencia sólida, y en líneas generales es preciso realizar 8 episiotomías para evitar un oasis en todos los tipos de parto y 10 si se trata de partos instrumentales.
Cabe recordar que debemos informar a las mujeres durante la gestación de nuestras cifras y de lo publicado en la literatura. A aquellas a las que no se les realizó episiotomía, un 29,5%, casi un 30%, tuvieron periné íntegro o de carro de primer grado, versus el 4,5% de oasis recurrente. Por lo que es de valorar el deseo de la gestante y ese casi 30% de periné sin daños musculares que eliminaríamos realizando la episiotomía. La episiotomía no está exenta de complicaciones. Hay mayor riesgo de recurrencia si el primer parto, el resultado fue un cuarto grado, y cabe destacar que no tuvimos recurrencias de cuarto grado en nuestro estudio. Sería ideal la valoración de la sintomatología intestinal de la mujer y realizar las pruebas oportunas para una mejor recomendación individualizada. En nuestro centro no cuenta con ningún algoritmo actualmente para este tipo de pacientes. Para finalizar con la discusión, como fortalezas, partimos de una gran muestra, donde no perdimos por formularios incompletos, ya que los corregimos buscando en la historia clínica electrónica. Como limitaciones, el hecho de que la identificación es electrónica y pudimos no captar alguna por codificación incorrecta. Desconocemos el uso de medidas preventivas que pudieran usarse, así como el ángulo de las episiotomías. Y por ultimísimo y a cabo, no pudimos valorar las tasas de inducciones, el índice de masa corporal y la posición de la cabeza fetal o la diabetes. Para concluir con el estudio, ninguna de las variables presentó asociación positiva con la recurrencia de oasis, salvo la no episiotomía en segundos partos tras el oasis previo. La episiotomía profiláctica en segundos partos tras un oasis en el primero podría disminuir el riesgo de recurrencia, por lo que debemos informar a la mujer y que ella decida en cuanto a los resultados, teniendo en nuestra muestra casi un 30% de periné íntegro o de carro de primer grado en aquellas a las que no se les realizó. Necesitamos más investigación que nos permita conocer los factores protectores y de riesgo frente al oasis recurrente, y necesitamos realizar algoritmos basados en evidencia para asesorar a las mujeres y ofrecer los mejores cuidados de calidad. Aquí les presento la bibliografía del estudio y muchas gracias.